La mañana en el campo parecía una más tranquila y sin nada fuera de lo común, pero bastó un pequeño descuido para que Bibi cayera al suelo y no pudiera levantarse. Maya se asustó enseguida. La madre se puso nerviosa y el tío Ye no perdió tiempo, lo calmó, lo revisó con cuidado y se aseguró de que estuviera bien. Por suerte todo quedó en un susto. Lo que vino después fue lo más bonito del día. Pensando en el invierno que se acerca, Ji decidió construirle un nuevo y pequeño refugio a Bibi para que no pase frío cuando lleguen los días más duros. Maya encantada se metía una y otra vez dentro de la casita de Bibi, incluso diciendo que quería dormir allí con él, para darle calor. Mientras tanto, la vida seguía. Había que ir al huerto, cortar pitayas rojas, elegir las mejores y llevarlas al mercado antes de Tet. Un día sencillo lleno de trabajo, de risas y de cariño, de esos que cansan el cuerpo pero reconfortan el corazón. Maya y su madre comienzan el día como tantas otras mañanas en el campo, con una rutina sencilla pero llena de pequeños detalles que forman parte de su vida cotidiana. El aire es fresco, el patio aún tranquilo, y los animales esperan su comida. Mientras la madre se encarga de preparar las cosas, Maya se mueve de un lado a otro, curiosa y entusiasmada, queriendo ayudar en todo. Para ella, cada tarea es casi un juego. En el momento de dar de comer a las gallinas y mezclar el salvado con los plátanos, Maya deja que Bibi corra libremente por el patio. Todo parece normal, hasta que en un descuido Bibi tropieza y cae al suelo. Al principio nadie se da cuenta de la gravedad, pero pronto se nota que algo no va bien. Bibi intenta levantarse y no puede. Se queda allí inmóvil, visiblemente asustado. La escena cambia de inmediato. La tranquilidad de la mañana se transforma en preocupación. Maya se queda paralizada sin saber qué hacer con el susto reflejado en la cara. La madre se acerca rápidamente, lo llama con voz suave y trata de tranquilizarlo. Entre todos le dan un poco de agua, lo acarician y lo observan con atención, temiendo que se haya hecho daño de verdad. Son momentos breves pero intensos en los que el corazón se acelera y el silencio pesa más de lo habitual. Por suerte, poco a poco, Bibi va reaccionando. No parece grave, solo un golpe y el susto del momento. Aún así, el incidente deja a todos pensativos. Es entonces cuando el tío Ye toma una decisión sencilla pero cargada de cariño y responsabilidad: construirle un nuevo refugio, un pequeño corral, donde Bibi pueda estar más seguro y sobre todo protegido del frío cuando llegue el invierno. Sin hacer mucho ruido, Ye se pone manos a la obra, busca madera, clavos y herramientas, y comienza a trabajar con calma, midiendo y ajustando cada pieza. No es una construcción perfecta ni sofisticada, pero está hecha con cuidado y con una intención muy clara: que Bibi tenga un lugar cálido y seguro donde descansar. En el campo, estas decisiones no se piensan demasiado. Nacen de la necesidad y del afecto. Maya, que ya ha dejado atrás el susto, observa todo con ojos brillantes. Para ella, la nueva casa de Bibi es algo fascinante. En cuanto ve que toma forma, no puede resistirse y se mete dentro para jugar. Se ríe, se arrastra por el suelo y dice muy convencida que esa noche quiere dormir allí con Bibi para que no pase frío. Sus palabras provocan sonrisas entre los adultos y alivian definitivamente la tensión de la mañana. La escena se llena de una calidez especial. No hay grandes gestos ni discursos, pero se siente el cariño en cada acción, en la paciencia de Ye al construir el refugio, en la forma en que la madre observa a Maya jugar
y en la preocupación compartida por el bienestar de Bibi. Son momentos sencillos, casi invisibles para quien no los vive, pero que dan forma al verdadero significado de hogar. Mientras Maya juega y Bibi empieza a sentirse más tranquilo, la familia retoma poco a poco su rutina. El trabajo no espera, y aunque el día comenzó con un susto, la vida en el campo sigue su curso. Sin embargo, algo ha cambiado. El pequeño accidente ha reforzado aún más ese vínculo silencioso que los une, basado en el cuidado mutuo y en la atención a los detalles más simples. Al final, lo que queda no es el miedo inicial, sino la sensación de haber pasado una prueba juntos. La nueva casita de Bibi se convierte en un símbolo pequeño pero poderoso, el de una familia que con pocos recursos pero con mucho corazón, sabe proteger y cuidar de los suyos. En ese ambiente humilde y cercano, Maya aprende sin darse cuenta el valor de la responsabilidad, del cariño y de la solidaridad. Así, entre gallinas, madera, risas infantiles y un animal al que todos quieren, la mañana termina envuelta en una calma distinta, más profunda. Una de esas mañanas que parecen normales, pero que al recordarlas se convierten en un recuerdo cálido, de esos que hacen que uno se sienta agradecido por las cosas sencillas de la vida. Después de asegurarse de que todo estaba en orden en casa, Huyen y Ye comienzan a prepararse para salir a trabajar. El sol ya está alto y saben que el día será largo. Como van a pasar varias horas en el huerto recogiendo fruta, deciden llevar a Maya a casa de la bisabuela para que se quede allí un rato. No es solo una solución práctica, sino también una forma de mantener ese lazo tan especial entre generaciones. Al llegar, la bisabuela los recibe con alegría. Se sorprende al ver lo grande que está Maya, y enseguida la sienta a su lado. Maya, lejos de mostrarse inquieta o caprichosa, se comporta con una madurez que enternece a todos. En lugar de ponerse a jugar sin más, observa lo que hace la bisabuela, y casi sin que nadie se lo pida, empieza a ayudarla a arrancar verduras del huerto. Con manos pequeñas pero decididas, va tirando de las plantas, sacudiendo la tierra y colocando las verduras en pequeños montones, imitando cada gesto con mucha atención. La bisabuela la mira con orgullo y no deja de elogiarla. Maya pregunta si lo está haciendo bien, escucha con atención las indicaciones y vuelve a intentarlo con cuidado. Es una escena sencilla pero muy significativa. Una niña aprendiendo sin darse cuenta el valor del trabajo, del respeto y de la ayuda mutua. En ese espacio tranquilo, lejos del ruido, Maya se siente útil, acompañada y querida. Mientras tanto, Huyen y Ye ya están camino del huerto. Al llegar, el paisaje se abre ante ellos, largas filas de pitayas rojas brillando bajo el sol. Antes de empezar a cortar, se toman su tiempo para observar. No se trata solo de recoger frutas, sino de hacerlo bien. Prueban algunas para comprobar el nivel de dulzura. Comentan cuáles están en su punto justo y cuáles conviene dejar unos días más. Cada decisión cuenta cuando el objetivo es llevar al mercado un producto de calidad. Ye explica cómo elegir las mejores pitayas, fijarse en el color, en la separación de las escamas, en el peso. Huyen escucha, prueba, compara. Entre los dos van seleccionando las frutas más bonitas, las que saben que se venderán mejor. Hablan también de la forma de cortar, para no dañar la planta y asegurar futuras cosechas. No es un trabajo apresurado. Es un trabajo aprendido con los años a base de experiencia y errores. Aprovechando que ya están allí, Huyen se fija en que hay bastante rauma, creciendo de forma natural entre los surcos.
Sabe que en el mercado se vende bien, sobre todo en días calurosos, porque la gente lo compra para preparar bebidas o sopas refrescantes. Sin pensarlo mucho, comienzan a arrancar algunos manojos, seleccionando los más tiernos con la idea de llevarlos también al mercado y sacar un pequeño ingreso extra. Mientras trabajan, la conversación fluye de manera natural. Hablan de lo diferente que es comprar directamente en el huerto, sin intermediarios, y de cómo eso les permite obtener un mejor margen de ganancia cuando venden en el mercado. Comentan lo difícil que es ahorrar, lo mucho que cuesta cada moneda ganada con esfuerzo. Y aún así no pierden la ilusión. Entre corte y corte surge un deseo compartido: algún día poder comprar un pequeño terreno propio para cultivar, criar animales y no depender siempre de huertos ajenos. Ese sueño no se expresa con grandes palabras, sino con frases simples, dichas casi al pasar. Saben que no es fácil, que la tierra es cara y que el camino es largo, pero imaginarlo les da fuerzas. Cada cesta que llenan, cada fruta bien escogida, es un paso más, por pequeño que sea, hacia esa meta. El sol aprieta, el cansancio empieza a notarse, pero no se detienen. Se ayudan, se dan agua, se animan mutuamente. El trabajo compartido hace que el esfuerzo pese menos. Al mirar las cestas llenas, sienten una mezcla de agotamiento y satisfacción. No solo por lo que han recogido, sino por la sensación de haber aprovechado bien el día. Al final, tanto en la casa de la bisabuela como en el huerto, se repite el mismo hilo invisible: el valor del trabajo sencillo, del apoyo mutuo y de los sueños modestos. Maya aprende ayudando a arrancar verduras. Huyen y Ye avanzan un poco más en su camino, confiando en que con constancia y esfuerzo, la vida les devolverá algo de todo lo que hoy están sembrando. Al caer la tarde, con el sol ya más bajo y el cansancio acumulado en el cuerpo, Huyen y Ye cargan las cestas de pitayas rojas y se dirigen al mercado. A esa hora el ambiente es animado, voces que se cruzan, compradores que miran, preguntan, comparan. Las frutas brillantes y bien escogidas llaman la atención enseguida. No hace falta insistir demasiado. Basta con cortar alguna para que la gente pruebe su dulzura. Una tras otra, las pitayas se van vendiendo con rapidez. El esfuerzo del día empieza a dar sus frutos. Entre venta y venta, Huyen y Ye intercambian miradas de alivio. No es solo el dinero ganado, sino la sensación de haber hecho bien su trabajo, de haber elegido correctamente en el huerto y de que el mercado haya respondido. En los pequeños gestos, una sonrisa del cliente, una cesta que se vacía, se esconde una satisfacción silenciosa. Al final quedan pocas frutas y eso ya es una buena señal. Recogen, ordenan y se preparan para regresar. El camino de vuelta se siente distinto. El cuerpo está cansado, pero el ánimo es ligero. Al llegar a casa de la bisabuela, el ambiente cambia de inmediato. Allí no hay prisas ni ruido de mercado, solo la calma del hogar. Maya los recibe con entusiasmo, contando lo que ha hecho durante el día, orgullosa de haber ayudado a arrancar y ordenar verduras. Su energía contrasta con el cansancio de los adultos y llena el espacio de vida. La familia se reúne alrededor de la mesa. Huyen saca algunas pitayas para compartir, las corta con cuidado y las reparte. También hay algunos dulces y pequeños antojos comprados en el mercado, cosas sencillas, pero suficientes para convertir el momento en algo especial. Comen despacio, comentando el día, riendo por detalles pequeños. La pitaya está dulce, fresca, y todos coinciden en que ha sido una buena elección. En medio de la conversación surge la preocupación por la salud de la bisabuela.
Le preguntan cómo se ha sentido últimamente, si ha ido al médico, si está tomando la medicación. Ella responde con tranquilidad, diciendo que ha ido a revisarse y que sigue el tratamiento. No dramatiza, pero se agradece la atención. Son preguntas hechas desde el cariño, desde el deseo sincero de que esté bien. Maya escucha en silencio mientras come, concentrada, con las manos un poco manchadas de rojo. Su presencia atenta y tranquila es una muestra más de lo mucho que ha crecido. No solo físicamente, sino en actitud. Durante todo el día ha demostrado ser una niña responsable, capaz de ayudar, de adaptarse, de entender, sin que se le explique demasiado. Para los adultos, eso es motivo de orgullo y esperanza. La conversación fluye sin esfuerzo. Hablan de lo bien que se vendieron las frutas, de lo duro que fue el calor, de lo cansados que están, pero también de lo contentos que se sienten. No hay grandes celebraciones ni palabras grandilocuentes. La felicidad se manifiesta de otra forma, en la mesa compartida, en la comida sencilla, en el hecho de estar juntos al final del día. Poco a poco la noche va envolviendo la casa. El ruido del exterior se apaga y queda solo el murmullo de la familia. El cansancio se nota, pero no pesa. Es un cansancio que reconforta, el que llega después de haber trabajado duro y haber cumplido con lo que tocaba hacer. Huyen y ya saben que mañana habrá más trabajo, más preocupaciones, pero también más oportunidades. Ese final de jornada resume bien su vida: esfuerzo constante, días largos, pero también momentos de unión y afecto. La bisabuela con su presencia tranquila, Maya con su energía y dedicación, y ellos dos sosteniendo el día a día con paciencia. En ese equilibrio sencillo se construye algo más grande: la esperanza de una vida mejor, paso a paso, sin prisa pero sin rendirse. Cuando finalmente se levantan de la mesa y empiezan a recoger, nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sienten. Ha sido un buen día. No perfecto, no fácil, pero auténtico. Un día de trabajo duro que termina con sonrisas, con estómagos llenos y con el corazón un poco más tranquilo. Y eso en el fondo es todo lo que importa.